Va, termínate el café que nos está esperando Guillermo. Ya sabes que yo soy de café corto, pero largo de tiempo al tomármelo. Pero ¿cuánto Bueno, le queda, más o menos? 3 minutos. Vale. Más no te doy. Pues... no sé, ¿pagas tú? ese es el tema, realmente. Eso es ciencia. ¿Es una ciencia la economía? Muy buena pregunta. A la cual no vamos a responder. Vale. Pero sí que me gustaría que me respondieras una cosa. Dime. ¿Cuál es ya que vamos a hablar de investigación científica con Guillermo, cuál es el invento, así el descubrimiento más loco, más guay, que como que digas, "Buah, para mí la ciencia es esto"? A ver. Te he pillado, ¿eh? Sí, me has pillado. A ver, ¿el fuego? No, esto no es ciencia. Bueno, es ciencia, sí fue ciencia, cuidado. De todos modos, yo creo que realmente, si tuviera que pensar en un invento o algo que yo piense que ha revolucionado todo, absolutamente, para mí es la electricidad. Hostia. O sea, algo que creo que lo escuché en algún podcast, alguna entrevista a alguien, que es como que está ahí. Creo que en la actualidad no le damos tampoco un valor X, o sea, me refiero a que hagas clic y se encienda algo. Claro. Pero sin eso, yo creo que el 99% de nuestro mundo se viene abajo de repente. O sea, está claro que ahora hay nuevas energías y tal, pero yo creo que sin la electricidad... Sí, hay nuevas energías, pero todas son para proporcionar y proveer de esa electricidad. Hay muchos tipos de electricidad, me diría un científico, pero... Como estamos aquí de bar. Como no tenemos ni pajolera idea de esto. Total. ¿En tu caso? Pues me he pillado yo a mí mismo porque te he hecho la pregunta y no lo había reflexionado. El entrevistado. Sí, pero bueno, yo creo que son dos grandes hitos. El que tú has dicho y para mí otro que son las telecomunicaciones. El hecho de... Y que también es algo que ahora mismo se da súper por sentado. Ya lo damos por sentado nosotros. Imagínate las nuevas generaciones. O sea, el hecho de que te escriban WhatsApp y te llegue, por ejemplo. Claro, o que pueda hablar con una persona que está al otro lado del mundo de forma instantánea, porque sí. La verdad es que eso es muy loco. O sea, es loquísimo. Ahora viene alguien del pasado. No, es que yo estaba viendo una serie, creo que era, voy a decir cuál por no hacer un spoiler. Entonces pasa algo en esta serie y tienen que avisar a otra persona que está en otro país, en otro continente, de hecho. Y se le envía una carta. Y esa carta tarda meses en llegar. Y esto ahora mismo te explota la cabeza de pensarlo. Que yo justamente pensaba en eso. Nos estamos yendo totalmente, pero bueno, por hacer tiempo. Que tengo la duda de si con todas las telecomunicaciones ha mejorado la comunicación o ha empeorado. Me refiero, cuando antes escribías una carta, el mimo que se le ponía a cada palabra, a cada... ¿sabes? Creo que ahora, al tener esa facilidad, por ende no lo tenemos. Como que, aunque se han mejorado las comunicaciones, creo que se ha empeorado la comunicación en sí misma. No puede ser que sea una reflexión de abuelo Cebolletas. Sí, de boomer. Y como te voy a cortar, me dicen... te voy a cortar ya porque te hemos dicho 3 minutos y ya ha pasado. Así que vale. Pagas tú. Hola Guillermo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas, pues muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros. Buenas tardes, Guillermo. Buenas. Nos gusta empezar con 4 o 5 datos del invitado para que la gente contextualice y sepa con quién estamos. Obviamente habrá más, nos lo vamos a ir descubriendo durante la entrevista. Guillermo Gómez Tenés, grado en química, máster en nanociencia y nanotecnología molecular. Cabe decir, premio extraordinario en ambas, en el grado y en el máster, con lo cual, enhorabuena. Gracias. Miembro del Instituto de Ciencia Molecular e investigando aquí en el área de química inorgánica en la Universidad de Valencia. ¿Correcto? Exacto. Nos rodeamos de gente lista. Con la que no podemos competir de ninguna manera. No es la idea. Ni en un Ciencias y Letras, ni en un letras. Ni en un letras solo. Siendo de ciencias, pero... Probablemente. Vale, pues está todo validado, está todo perfecto. Vamos con la primera pregunta. Ajá. ¿Qué querías ser de pequeño? O sea, ¿qué querías ser de mayor cuando eras pequeño? Pues fíjate que en ningún momento me llegué a plantear con 5 años lo de ser químico ni nada por el estilo. Por lo que sea. Por lo que sea. Ni siquiera sabía lo que era la química.
Pues no sé, las típicas profesiones que quiere ser un niño, rollo astronauta, también tuve mi fase de médico, luego también tuve, o sea, porque yo soy de Valencia, pero mi familia es de Albacete, entonces yo todos los años íbamos a hacer la matanza allí. Y yo estaba encantado con la máquina de hacer morcillas. Entonces yo le decía a mis padres que yo quería ser morcillero de mayor. Siendo, no sé si existe la profesión, pero habría que patentar. Sí, la verdad que sí. Pero no, o sea, lo de la química ya me vino bastante después. Fue a raíz de, o sea, yo conocía a gente que trabajaba en la ciencia y las cosas que veía me gustaban bastante. Luego, a raíz de ir avanzando los estudios y demás, sí que tenía bastante claro que quería hacer algo de ciencia y al final me acabé decantando por la química porque, en fin, o sea, para mí era como la manera de poder compatibilizar ciencia, algo científico, con trabajo manual, ¿no? O sea, al final los químicos muchas veces parece que estamos cocinando. Y a mí la cocina me gusta, la verdad. O sea que sí, para mí fue como la mezcla perfecta entre todo lo que me gustaba y ahí me metí. Qué guay. La cocina es química, ¿no? Antes de que hagas la siguiente pregunta, Luismi, os voy a recomendar a todos, y no sé si la habrás visto, imagino que sí, no sé por qué, me estoy sospechando, una serie de Apple TV que se llama Cocinando con Química o Cocina con Química. Ah, pues no tenía ni idea. Yo he visto tráiler y sí. Guay. Las recomendaciones de Day son a tener en cuenta, hay que decirlo. Estaba pensando, bueno, contabas lo que pensabas cuando eras pequeño, obviamente morcillero puede ser una profesión lícita, pero por entender un poco cómo era el contexto de tu familia, a qué se dedicaban tus padres, si había alguien que estuviera vinculado con la ciencia, ¿no? O sea, cuéntanos un poco cómo era tu entorno familiar. Eso sí que es cierto, mi padre es químico. Lo tenías ahí guardado. Sí. Es algo a tener en cuenta, aunque mi padre no ha ejercido como químico experimental, que digamos, nunca. O sea, él es licenciado en químicas, pero luego pues se ha dedicado al sector comercial y demás. Mi madre sí que hizo la carrera de gestión y administración pública, o sea que no tiene nada que ver. Pero luego también la hermana de mi padre es química, o sea, como que sí que hay cierta tradición de químicos, aunque tampoco es que es eso, o sea, no tengo a un familiar que se haya dedicado luego puramente a la química en el entorno universitario. Ya. Pero bueno, ya sabía, por lo menos sí que sabías lo que era. Sí, eso... No vamos a pedir que revisen desde aquí los premios extraordinarios por si hay un poco de influencia, pero... Enchufismo no. No. Estamos seguros que en la química, siendo ciencia, estaría muy feo que hubieran como trampas. Vivir del enchufe puede ser un capítulo que consideremos, pero no hoy. Hay demasiada gente ahí. Not today. Bueno, ¿cómo empiezas? Dices que te decides un poco más adelante cuando ya tenías claro que ibas a entrar en algo científico, pero ¿cómo son los inicios ya, voy a decir laborales, pero no sé, cuéntanos un poco cuál es tu situación actual? Pues yo ahora mismo estoy haciendo la tesis doctoral, como ya habéis dicho, en la Universidad de Valencia, dentro de un instituto de investigación, que es el ICEMOL. Entonces, o sea, mi inicio laboral, por así decirlo, es... yo estaba interesado en el mundo de la investigación, entonces empecé haciendo unas prácticas extracurriculares en un grupo de investigación del ICEMOL. Estuve ahí durante un mes, el verano de tercero a cuarto de carrera. ¿Qué prácticas extracurriculares, por si alguien hubiera que no lo supiera, es que tú en tu tiempo libre decides pringarte y trabajar cuando estabas estudiando? Exactamente. Para coger experiencia dentro del campo. Exactamente, vale. Exactamente. Entonces yo empiezo ahí y me gusta el grupo, me gusta con lo que estoy trabajando y demás, y entonces ya fue ir encadenando cosas, TFG, luego el TFM, y luego ya empecé la tesis doctoral. ¿Qué es exactamente el hacer, ¿no? ¿Qué es hacer una tesis doctoral? Porque probablemente, y seguramente yo no lo sepa, o no lo sepa con exactitud, ¿qué supone hacer una tesis doctoral? Uh-huh. ¿Cómo es la decisión? ¿Cómo se empieza? ¿Qué aspectos legales tiene, por decirlo de alguna forma? Vale, pues hacer la tesis doctoral, digamos que es... O sea, yo lo puedo concretar demasiado en mi caso, que es la química, pero en mi caso, por ejemplo, que hago química experimental,
pues sería básicamente durante un periodo de tiempo, que suelen ser unos 4 años, tú haces una serie de experimentos que están enfocados en agrandar el conocimiento que hay en el sector en el que estás trabajando, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese proceso aprendes un montón de técnicas, un montón de recursos a la hora de comunicación de resultados, escritura de artículos científicos y demás. Entonces, digamos que tu periodo como doctorando acaba cuando tú ya tienes escrita una tesis en la que recoges todo lo que has sacado y lo defiendes, y entonces en ese punto ya te presentas ante un tribunal, defiendes tu tesis y si lo pasas, ya pues te dan tu título de doctor. Y un poco el por qué empezar, la mayoría de la gente suele empezar un poco por vocación científica, ¿no? O sea, yo ya he probado esto y creo que me gusta, creo que el entorno universitario se adapta a mí y es el inicio del camino. O sea, quedarte en la universidad, no quiero decir un dato, o sea, no quiero decir que el 100% de los que estén en la universidad sean doctores, seguramente lo sean, pero vamos, es el inicio del camino. Pero bueno, no tiene por qué ser solo así. También puedes empezar una tesis doctoral un poco por formarte más y que eso luego te abra más puertas en el sector privado o lo que sea. Os veo un poco suaves en este, porque aquí hemos venido a entender si se puede o no, de qué se... La pregunta es clara, Guillermo. ¿De qué vives actualmente? Pues yo vivo de mi... Ya no son becas, ya no se les debe llamar becas porque no somos becarios. Pero yo lo que hice fue una especie de concurso-oposición, por así decirlo. Hay programas que saca el Estado, saca el gobierno regional, saca la universidad, en la que tú te presentas y hay un concurso y en función de los méritos que tengas, logras tener un sueldo o no. Vale. No es la única vía ahora mismo, es decir, hay grupos de investigación que tienen bastante financiación y ellos pueden asumir tu sueldo, pero sí que es cierto que no es algo fácil. Es decir, y más con los problemas que tenemos en España, a la hora de financiar la investigación y demás, pues es una cosa difícil, no imposible, pero sí, o sea, yo ahora mismo dependo de... vamos a llamarle beca porque es la manera más fácil de referirse a ella, pero una beca del Estado que se llama la FPU. Esa es mi fuente de ingresos. O sea, no tengo una vida de lujo. El Ferrari este que está aparcado aquí no era... No, vale. Será del vecino. Bueno, en este barrio no creo que haya mucho Ferrari, pero bueno. Es mentira. Lo puedo decir. Yo creo que el salario medio de un doctorando en España estará rondando los 1.300, 1.400 euros al mes. Es decir... Yo siempre hago esta pregunta, ¿brutos o netos? Netos. Vale. Netos. Me alegro. Por lo menos me alegro de eso. O sea, ahora mismo sí que, por ejemplo, por parte del Estado, o sea, por ejemplo, lo que es mi beca, lo que están haciendo es incrementar ese salario poco a poco. Es decir, vale, mi beca dura 4 años, es decir, yo ya tengo una fecha de fin de contrato, que además es el 15 de enero del 2028, y mi sueldo va ascendiendo progresivamente. Creo que lo que querían hacer es que cada año el sueldo sea mayor, porque mi sueldo va a ser, o sea, el primer año es 1, el segundo año me lo suben un poco y luego tercero y cuarto me lo suben bastante. Entonces, creo que lo que van a hacer es que en un periodo de 4 años, como que los que empiecen, las nuevas generaciones, tengan desde el principio el sueldo alto. Exactamente. Y por entender, a mí me gusta este tema de la pasta, cuando tú acabes la beca, ¿ahí qué pasa? Ese sueldo, ¿cuál es tu posible futuro o cómo te lo enfocas tú? ¿Tendrías que conseguir otra beca para seguir o cómo se plantea eso? Pues sí, o sea, digamos que el camino más directo a el objetivo de estabilizarte en la universidad sería conseguir tu beca para el doctorado, encadenarla con una beca postdoctoral en la que te vas fuera, porque para estabilizarte siempre te piden, o sea,
lo puedes hacer, pero es mucho más fácil estabilizarte en la Universidad Española si has hecho investigación fuera. Pero cuando dices fuera, ¿dices en Albacete o dices...? Fuera de España. Fuera de España. Fuera de España, en el extranjero. Entonces, teóricamente lo puedes ir haciendo sin encadenar becas. Es decir, tú también puedes depender de contratos que te saquen grupos de investigación. Pero digamos que como al final todas estas cosas se consiguen por mérito puro y duro, a ti lo que te conviene es ir sacando becas que tengan cierto prestigio, que te hagan poder seguir adelante. Entonces, ahora mismo yo si quisiera seguir en la investigación, lo que debería hacer es una tesis doctoral muy buena, que lo que me permita sea conseguir un nuevo programa para irme fuera 2, 3 años, depende, y conseguir mi nuevo sueldo. Es una carrera en la que necesitas mantenerte a un nivel muy alto durante muchos años. Iba a preguntarte cuáles eran los desafíos que te habías encontrado, pero entiendo que este es uno en sí, ¿no? El mantener siempre el nivel y estar siempre demostrando. Que en cierto modo nos pasa a todos, dependiendo un poco el sector de cada uno. Pero bueno, yendo hacia los inicios, cuando decides que te quieres dedicar a esto, ¿qué retos te has ido encontrando? Digo desde la base, ¿no? No en el día a día, que ya se entiende. Dinos, ¿qué desafíos te has encontrado? Bueno, yo aún estoy en una fase muy inicial, entonces, digamos, yo creo que los desafíos grandes vienen sobre todo cuando acabas la tesis, pero, por ejemplo, al nivel que estoy yo ahora, si quieres conseguir una beca para la tesis, dependes casi en la totalidad de las notas que hayas sacado durante la carrera. Entonces es un desafío muy grande, o sea, sabes que necesitas un expediente muy alto para poder seguir. Y luego, además, o sea, la naturaleza del trabajo en sí, o sea, es eso, o sea, todos los trabajos tienen su intríngulis, pero yo, por ejemplo, que soy un químico experimental, el seguir adelante muchas veces es algo difícil porque al final haces experimentos y seguramente el 95% de los que hagas salen mal. Entonces puede llegar a ser frustrante. Entonces el seguir queriendo probar cosas hasta que salga, eso también es un desafío bastante grande. Pero ya os digo que por ahora, en cuanto a desafíos grandes que te pone el camino, aún no los he tenido. O sea, yo creo que eso viene más adelante. Va a venir. Al final hemos encontrado un nexo entre la publicidad y la química, que es en este caso el no de conseguir los experimentos, y en la publi el que te digan que no todo el rato a las propuestas que haces. Todas las ideas, ¿no? Sí. El seguir queriendo crear. Hemos encontrado ahí un nexo por lo menos. Voy a volver hacia atrás. Seguramente esto lo acabe editando y lo meta en otra parte. ¿O no? O no. Nunca se sabe. Si estás escuchando esto es que no ha pasado. Cuando hablabas de lo que vives, del sueldo y demás, me preguntaba, ¿vives solo? ¿Vives en pareja? ¿Vives con compañeros de piso? Comparto piso con 3 personas más. Vale. Sí. O sea, el sueldo no... Claro, porque si estamos hablando de que más o menos no había pisos en Valencia por menos de 1.000 euros, que salió el otro día la noticia, digo, hostia, 1.300, que no está mal para ser una beca, no está mal, entiéndeme, está mal. Subidle el sueldo, por favor. Claro, si tienes que hacer frente a un alquiler, a la alimentación, a cualquier cosa más, eso no llega. Entonces quería, por entender realmente cuál es la situación actual, porque yo aspiro a que cualquier persona que tiene un salario se pueda mantener como quiera. Y en este caso habrá gente que quiera compartir piso, pero habrá gente que lo haga simplemente por pura necesidad. Y yo también estaba pensando, además de eso, que... Claro, por ese nivel de exigencia, a nivel notas, a nivel cualificación, claro, también diferencia la investigación y todo el campo donde tú estás, que no sé cuánta gente puede llegar al nivel en el que estás tú. O sea, tú eres premio extraordinario, no sé cuántos premios extraordinarios se dan en la carrera, en el grado y en el máster, pero claro, también es como muy... ¿no? Un poco exclusivo
y no todo el mundo puede estar a ese nivel, ¿no? O sea, se vive un poco así, ¿no? En el sector, ¿o no? ¿O estoy yo equivocado? O sea, por los requisitos que ponen las becas se vive así, pero sí que es cierto que cada vez más lo que se intenta es acabar un poco con eso. O sea, yo creo que hay mucha gente que está convencida, y yo creo que es la realidad, que la nota que saques en la carrera no condiciona para nada tu validez como investigador. O sea, al final, por eso es bastante importante que los grupos de investigación estén bien financiados para poder contratar directamente a la gente, poder bypassear Claro. Sí, todo el sistema, ¿no? Exactamente. Y darle la oportunidad a esa gente que, vamos, o sea, son investigadores e investigadoras buenísimos. Totalmente válidos, sí. Sí, como que la forma de medir está un poquito ya desfasada y no convive bien con la realidad de cómo son las competencias que tiene la gente, que obviamente van mucho más allá de una nota. Y de la necesidad que realmente también hace falta que haya más gente investigando en todos los campos de investigación. Que esa es una cuestión, como esta pregunta es obligada. ¿Cómo vivís la investigación en España? ¿Cómo está el sector? ¿Qué se habla por ahí, por los bares, por las cafeterías? Yo aquí debo decir que no soy la mejor persona para hablar, porque yo he tenido la suerte de estar en un grupo de investigación que está muy bien financiado. Pero bueno, aún así ves las realidades de la gente y, o sea, es decir, la gente tiene problemas para conseguir financiación simplemente, incluso para su propio salario, pero además hay gente con salario pero que tiene los medios muy recortados. Es decir, lo que se está diciendo antes, que tú al final, hasta que llegas a la tesis, si quieres conseguir una beca, dependes fundamentalmente de tus notas, pero a partir de ahí las notas que hayas sacado ya van a dar bastante igual. Ahora lo que vas a depender es de tu producción científica, y tu producción científica está muy limitada por los medios que... La financiación en sí. La pescadilla que se muerde la cola. Exactamente. Entonces es un problema muy grande y hay mucha gente que tiene muy buenas ideas pero no las puede llevar a cabo porque no tiene los medios para hacerlo. Claro. Y volviendo a algo más pragmático, lo siento, Luis, yo soy el del pragmatismo. Hoy estás pragmático. Me he cogido ese rol. Bueno. Es que con un sector como el de la química, aunque estemos hablando de investigación en genérico, pero ¿cómo es tu día a día como investigador en química? Me gustaría mucho que me dijeras, bueno, pues un poco como Walter White. Estoy todos los días haciendo cositas. Esos son extracurriculares. Eso explica el Ferrari. Claro. Ahora sí, todo encaja. Pues nada, te puedo narrar mi día a día. Sí, o un día... Madrugo, me levanto a las 6:30 de la mañana, me preparo el tupper, el almuerzo y me cojo el metro. Me voy allí a la universidad, suelo llegar sobre las 8 de la mañana y entonces ya a partir de ahí pues yo me suelo administrar el día para aprovecharlo lo mejor posible. Entonces mi trabajo lleva mucha carga experimental, es decir, yo estando ahí con mis matraces y mis disoluciones y tal, haciendo cosas. Luego también mucho tratamiento de datos, es decir, también mucho trabajo de ordenador para saber por dónde van los tiros y demás. Y luego también hay una componente muy importante de comunicación, es decir, tienes que estar continuamente presentándole los resultados a tu jefe, que tu jefe te diga cómo van las cosas, te aconseje por dónde tirar. Hay que... porque todas las líneas de investigación al final lo que pretenden es como demostrar un concepto nuevo, ¿no? Entonces también hay muchísima parte creativa a la hora de reconceptualizar si una cosa va mal. Entonces digamos que mi tiempo en el trabajo mayormente es eso. Luego también, en función de la posición que tengas, tienes que combinarlo con clases, dar clases o no. Y nada, y luego ya por la tarde me vuelvo. Si tengo tiempo intento hacer algo de deporte, cocino para el día siguiente y sí, o sea, atender también las labores del hogar. Lo que se puede. Exactamente. Estaba pensando, por todo lo que contabas, indagando más en lo que supone trabajar
en investigación química, en este caso. ¿Crees que la gente, incluso tus colegas, igual, la gente de tu alrededor que no conoce el sector, ¿crees que la gente tiene una idea clara o están un poco despistados en lo que supone realmente dedicarse a esto? Yo creo que la gente tiene una concepción bastante errónea. Es decir, mis amigos, que ninguno de ellos es científico, ellos se piensan que yo estoy forrado. ¿Sabes? Como nosotros. Sí. Pensamos, no que estemos forrados, sino o sea, que pensamos ellos, de ti. ellos piensan que, en fin, que es una profesión que, o sea, al final, como un poco por lo que decíamos antes de becas que son difíciles de conseguir y demás, pues la gente tiene un poco la concepción de que, en plan, de que tienes un buen sueldo y demás, y que luego, no sé, o sea, yo creo que también hay bastante error a la hora de pensar que, o sea, a la hora de pensar las horas que le dedicamos, por ejemplo. O sea, mis amigos me hacen mucho la coña de que de beca en beca y tiro porque me toca, ¿no? Un poco así casi como si trabajáramos poco. Yeah. Y no sé. Como si fueras un funcionario de la administración. Sin querer yo menospreciar a los funcionarios de administración. Hay una cosa muy interesante de lo que decías de tu día a día que también tiene mucho que ver con la publicidad. Ha dicho más cosas interesantes. No, pero una cosa que alguien, incluso nosotros, habiendo pensado sobre la cuestión en sí, no lo había tenido tan en cuenta, que es la comunicación. Es decir, mucho de vuestro trabajo no es tanto lo que hacéis, que por supuesto, sino es cómo lo comunicáis, ¿no? Exactamente. Y esa parte la estudiáis en una carrera, o sea, te has sido formado, o sea, ¿cómo has nacido así con esa dote natural o cómo lo trabajáis esa parte? Por interés personal, ¿eh? Esta pregunta va a mí. Es algo que no tenemos en la carrera o en el máster una asignatura que sea comunicación. O sea, es algo que al final tienes que aprender. O sea, como tú has dicho, es una parte fundamental. O sea, sin la comunicación estás muerto. Por ejemplo, en mi grupo de investigación sí que damos presentaciones todas las semanas. Es decir, todas las semanas tenemos que en 2-3 minutos explicar qué hemos hecho la semana anterior y qué vamos a hacer la semana siguiente. Y luego sí que, pues, con cierta periodicidad das charlas un poco más largas y al final es algo que se va aprendiendo poco a poco. Y luego también nosotros, uno de los mayores altavoces que tenemos son los congresos, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, como un doctorando va a ir a una conferencia y sabe que va a tener a los peces gordos del mundillo delante escuchándolo, pues ahí sí que prácticamente la totalidad del trabajo que estás haciendo las semanas anteriores es preparar esa presentación. Y vaya, o sea, ya te digo yo que es importantísimo. Entre nosotros, ¿PowerPoint o Keynote? O Canvas, ¿no? No, por favor, deja el Canvas. Solo por... Yo es que me gusta sentirme gilipollas, entonces no es el objeto de este programa, pero me gustaría saber como has dicho antes, que en las tesis lo que hacéis es como demostrar algo, hay una hipótesis, ¿no?, que queréis validar, o hacer un nuevo concepto. ¿Qué es lo que estáis investigando? Pues yo estoy en un grupo de investigación que hace unos nanomateriales bastante novedosos, es decir, son unos materiales que surgieron a finales de los años 90. Entonces, lo que hacemos es básicamente, yo lo llamo hacer, bueno, mucha gente en el campo lo llama montar legos químicos, ¿no? Porque al final lo que hacemos es coger metales y unirlos entre sí mediante moléculas orgánicas. Entonces lo que hacemos es construir estructuras cuyo mayor interés es su porosidad. Es decir, por la estructura atómica que tienen, lo que te generan es muchísimo hueco libre dentro del material, y de lo que se trata es estudiar qué puedes hacer con ese hueco libre, ¿no? Entonces, yo concretamente en mi tesis doctoral lo que estoy haciendo es materiales. El nombre es MOF, Metal Organic Framework. Entonces, materiales de inspiración biológica para ver qué aplicación se le puede dar. O sea, porque, por ejemplo, la aplicación más conocida de estos materiales es la captura de CO2, que además es un tema que la gente conoce y, o sea, se vende muy bien. Pero yo lo que intento hacer es
hacer estos materiales un poco con inspiración en lo que hay en la naturaleza para darle otro tipo de aplicaciones más bio, digamos. Por ejemplo, reconocimiento de medicamentos, ¿no? O sea, al final, teniendo hueco dentro de tu estructura, puedes almacenar, no solo puedes almacenar CO2, también puedes almacenar, por ejemplo, medicamentos. Entonces, pues una aplicación que es muy conocida dentro del mundillo sería el drug delivery, que al final lo que haces es tú almacenas un medicamento y luego lo liberas en un sitio específico. Lo he dicho en inglés, drug delivery, ya estamos hablando de lo de Walter White, muy bien. Sin querer, ¿no? Al final todo llega. Todo sale a la luz. Todo nos ha llegado. Cambiando un poco, pero bueno, tiene que ver. ¿Cómo estáis viviendo todo este boom con la inteligencia artificial? ¿Cómo la estáis incorporando a los procesos de trabajo? ¿La estás aplicando en la tesis? ¿Cómo estás viviendo esta revolución que está habiendo ahí? Yo la verdad es que lo uso mucho. O sea, me facilita muchísimo las cosas a nivel burocrático, porque nuestra profesión también lleva muchísima burocracia y la verdad que te puede agilizar las cosas. O sea, desde escribir un correo a explícame cómo tengo que hacer este procedimiento. Porque cuando has dicho lo uso mucho y has hablado en singular y con esa familiaridad ya, creo que entiendo que hablamos de ChatGPT. Sí, vale. sí. Yo uso ChatGPT. Y luego, o sea, pero no solo para eso. O sea, al final cada día necesitas una cosa nueva de la que no tienes ni idea. Entonces, ¿cuál es la vía más rápida de que te la expliquen? O sea, luego obviamente vas a tener que contrastar todo y demás, pero sí. O sea, yo lo uso casi a diario. Pues no sé, igual quiero hacer una reacción nueva y en vez de ponerme a buscar por Google cuáles son los artículos científicos más conocidos en el campo, le digo directamente a ChatGPT que me haga un listado, que me los saque y ya a partir de ahí yo ya voy leyendo. ¿Y es algo que lo haces tú? O me refiero más a nivel general, en tu área, en tu grupo. O sea, ¿lo usáis? O sea... De lo que puedo hablar yo, que es de mi grupo de investigación, yo sé que la gente lo usa mucho y creo que cada vez se va a usar aún más. Incluso dentro del campo de investigación, el que diríamos es el padre de los MOFs, él publica muchos artículos usando inteligencia artificial para predicción de nuevas estructuras, predicción de condiciones sintéticas y demás. O sea que sí que es algo que se está integrando muy bien. Claro, ahí dando ejemplo. Habrá algo más que ChatGPT detrás de esas predicciones. Claro. Pero sí. Y cómo, hablando de esto de la tecnología y de la inteligencia artificial, aparte de para llevártelo al campo de la comunicación o para que te redacte cosas, porque tú dices, sí, le digo, quiero hacer una reacción, le preguntas, por ejemplo, oye, ¿qué pasará si combino esto con esto? ¿O eso ya te lo sabes tú? No se lo suelo preguntar porque muchas veces el saber qué pasa cuando mezcla esto con esto lo tienes que descubrir tú, o sea... Ya, porque no lo puedes saber porque todavía no lo ha hecho nadie, ¿no? Exactamente. O sea, quizás... O sea, quiero decir, si tú le preguntas cosas muy técnicas, no te va a saber contestar o seguramente lo que te conteste no se acerque demasiado a la realidad. Igual si no te lo dice es, vale, voy por el buen camino, voy a descubrir algo. Lo estoy petando a puntito de petarlo. Exactamente. Hablabas antes de que es una profesión bastante demandante en cuanto a horas de trabajo y que tus amigos se burlan un poco porque creen que no pegas ni chapa. Pero ¿es tan demandante como para perderte cosas que te gustaría hacer o no llega hasta ese punto? Este es uno de los temas tabús, creo yo, dentro del mundo científico. O sea, sí que si quieres mantenerte en el tren de la investigación y demás, o sea, obviamente también habrán casos, o sea, yo también conozco a gente que puede conciliar muy bien su vida personal con su vida científica y demás, pero sí que la mayoría de los casos requiere mucho tiempo y no te voy a decir perdértelo como tal porque también va a depender un poco de cómo puedas organizarte y demás, pero sí que yo creo que, o sea, por ejemplo, yo hablando de mi caso personal, yo comparo mi situación con la situación de mis amigos o lo que sea y sí,
en plan de yo tengo mucho menos tiempo para hacer otras cosas, entonces sí que te puedes perder muchas cosas. Y luego además también, o sea, por lo que hablábamos antes, de que al final tienes un estilo de vida un poco nómada, porque sabes dónde vas a estar durante los próximos 3-4 años como máximo. Ya. Imagínate compatibilizar eso con una pareja que no trabaja en el sector o algo, o sea, es algo difícil. Como la ciencia o tú. O yo, ¿no? Le diría. Y pensando, perdona Luis, Sí, dale. pensando en esto, ¿hay incertidumbre? De decir, hostia, yo cuando acabe todo el estudio, la investigación que estoy haciendo en este momento, sé que voy a encontrar un trabajo nada más acabar, o siempre hay un proceso en el que acabar en un sitio y entrar en el siguiente. Hay incertidumbre, o sea, es decir, yo ahora mismo no sé dónde voy a estar cuando acabe la tesis doctoral. Yo creo que tú sí que puedes ir juzgando con el paso del tiempo en qué punto estás. O sea, yo supongo que cuando lleve 3 años de tesis y vea cómo están saliendo los resultados y demás, pues sabré más o menos si voy a tener, o sea, si me quiero quedar en la ciencia, sabré más o menos si voy a tener la oportunidad de conseguir una beca buena para después y tal. O sea, yo creo que sí que te puedes anticipar un poco a decir, o sea, siendo realistas, si me voy a poder quedar aquí o no, pero aún así siempre hay mucha incertidumbre, porque luego además tú puedes pensar que te van a dar una beca y luego igual no te la dan. O sea, también claro. es una cosa... ¿Y hay interés? No sé si por vuestro lado, pero ¿se sabe si hay interés desde los sectores privados para atraer pues al talento que está en investigación científica de alguna manera? Yo creo que sí, o sea, diría que sí, pero sí que es cierto que aquí a nivel español mi impresión es que te tienes que ir más a una multinacional. Es decir, o sea, al final el perfil de un doctor lo va a buscar una empresa en el que tengas un departamento de I+D muy potente. Ya. Aquí en España, por ejemplo, una pyme que se dedique más a producción de lo que sea, Sí. no le va a dar tanto bombo a esa parte de I+D, porque al final es lo que está centrada es en su producto, rentabilizarlo y ya está. Que muchas veces van ligados, es decir, los tiempos van avanzando, te van a poner nuevas regulaciones y necesitas ir avanzando y tal. Pero mi impresión es que en España la situación es esa. Pero bueno, o sea, también sé que hay multinacionales que tienen sedes aquí en España que sí que buscan doctores y claro, la vía de irte a la industria siempre está abierta. ¿Y cómo se vive desde el sector público por los propios investigadores? ¿Es como venderse o está bien visto? Yo creo que depende un poco de la persona, ¿no? Por suerte los tiempos van avanzando y además sí que creo que en España el sector industrial y el sector universitario están bastante separados, poco a poco se van uniendo y en ese proceso de unión como que se están viendo mejor las cosas y demás. O sea, la industria es siempre como la gran tentación, ¿no? En plan de, pues, mando esto a tomar... Ahí igual están más los billetes, quizás, digo yo, no sé. Ahí está el Ferrari. Yo tengo una duda, viene un poco de atrás, pero la saco aquí porque tiene que ver con vivir de eso, ¿no? Has hablado de docencia. Sabemos que a veces la investigación no se vive tanto de la investigación sino de tu puesto como docente. Lo que pasa es que en otros ratos investigas en congresos, de todo eso se saca algo de dinero por presentar en congresos. Al menos desde a ti no te han pagado. En mi punto no, o sea, vale. A mí lo que me pagan es el ir Vale. al congreso. Que luego esto es una de las cosas a nivel de financiaciones y demás. O sea, yo me puedo permitir ir a congresos y que me los paguen porque tengo la suerte de estar en un grupo que tiene dinero. Pero hay gente que tiene que pagar de su propio bolsillo el ir a un congreso y poder hablar de lo que está haciendo. ¿Y a un nivel más alto? O sea, un nivel, alguien con cierto renombre y tal, esos sí ven algo de
Yo creo que sí. ¿De pasta? Yo creo que sí. O sea... Es cuestión de tiempo, Guillermo. O sea que los congresos no pagan ni el viaje ni la dieta de por lo menos los que estáis becados, por así decirlo. O sea, mi beca, por ejemplo, no me cubre el ir a congresos. Yo tengo que ir a hablar con mi jefe, oye, ¿te parece bien que vaya aquí? Uh-huh. Y mi jefe... Claro, pero el financiar eso sale de vuestro lado, no del lado del congreso. No. O sea, el congreso es... Bueno, o sea, supongo que también habrán casos especiales. O sea, siempre se suele tener como unas plazas como becadas, por así decirlo, a la cual pues tú presentas tu currículum y presentas lo que... O sea, les dices un poco lo que vas a presentar y tal. Como que siempre suele haber posibilidad a financiar X número de estancias, pero lo normal no es eso. Vale. No sé si has llegado a publicar algo, ¿no? En algún artículo por esto, o es solo visibilidad, ¿se paga o es te va creando caché? Te va creando caché, te va haciendo currículum, o sea, al final, para seguir avanzando, dependes de tu producción científica que se mide en artículos. Con lo cual, tú vas haciendo tu trabajo y intentas publicarlo en la mejor revista posible y que eso te dé... Espera. O sea, que tú de repente publicas un artículo en la revista Science, por ejemplo, no sé si existe. Sí. Vale. Creo que nos la nombró buen Isabel. ¿Y por ese artículo no te pagan? No sé si luego en estados de tu carrera mucho mayores te pagan, pero según lo que yo tengo entendido, no. O sea, es decir, yo por el artículo que publicamos hace poco no he recibido nada. O sea, que es por tener un poquito más de, entre comillas, puntos y por el gusto de aportar a la ciencia. Exactamente. Servicio público. Sí. A ver, yo creo que en el fondo, lo que pasa es que en la ciencia creo que es muy tangible, pero hay que estar demostrando siempre en cualquier profesión, pero es que en la ciencia es tan tangible, o sea, es tan de mérito de cuando tú quieres presentar en un congreso, tienes que, vender lo que vas a exponer y bla, bla, y todo el rato, claro, tienes que estar, pues sí, haciendo méritos, vendiéndote, que insisto, creo que pasa en todas las profesiones, pero es que en la ciencia es muy tangible, con número de artículos, notas, que bueno también porque se puede medir. Sí. En otras profesiones a veces es cuestión de canas o quedarte calvo y ya echar años y años. Sí, pero aquí también está la parte de que ellos como que producen para mostrarse y para mejorar lo que sea, para mejorar el mundo, quiero creer, aunque a veces es para mejorar las carteras de algunas empresas, pero otra gente, ¿no? Los que pasan por aquí no. En otros sectores muchas veces no hay esa necesidad en cierto modo porque también como que te guardas para ti ciertas cosas para el momento ideal de lanzarlo y que eso pueda tener una acogida mayor. Aquí es como siempre estoy aportando y vas sumando a la investigación también de otras personas, entiendo. Sí, es verdad. La verdad es que me está gustando mucho este ciclo o esta serie porque tiene muchas peculiaridades el sector de la ciencia, de la investigación en este caso. Déjame, me lanzo a lo loco. No, hemos hablado mucho de las partes como un poco malas, de falta de tiempo, hay que estar siempre ahí, pero ¿qué te llevas de bueno del tiempo que llevas o de tus ganas de estar dedicado a la investigación científica? Pues, o sea, yo creo que es un trabajo muy creativo. Dependes 100% de los recursos que tú tengas, de cuando una cosa te sale mal, cómo puedes bypassearla y seguir adelante y demás. Entonces, hay mucho error, es decir, la mayoría de las cosas que haces van a salir mal, pero la recompensa que tienes cuando tú haces las cosas bien es muy grande. O sea, es decir, al final tú y tu director de tesis estáis en un proyecto que solo estáis trabajando 2 personas en el mundo en eso, ¿no? Entonces es como... Tiene una parte creativa muy importante, tiene un estímulo intelectual muy grande también, ¿no? Entonces, al final, poco a poco ir sacando las cosas y ver cómo avanzan y ver que acaban una cosa chula, pues es una cosa que llena bastante. Es decir, o sea, yo creo que es un trabajo muy vocacional.
por todas las partes malas que ya hemos hablado, pero que si a ti te gusta y luego además también a ti te gusta el ambiente universitario, que, bueno, o sea, no tienes por qué hacer investigación en la universidad, también puedes hacer investigación en la empresa o en otros centros que no estén ligados directamente a la universidad. Pero si tú compatibilizas esa vocación, ¿no? Y al final esa curiosidad que también te tiene que ir llevando hacia adelante de hacer una cosa más y otra más y otra más y otra más con lo que es el ambiente universitario, pues es lo que hace que te quedes y que al final te guste lo que haces. Con todo ese trabajo que hay detrás, y que es verdad que casi el 99% del trabajo es probar y, ¿no?, como esa parte de frustración, pero con motivación por ese 1% que puede ser el resultado positivo. Pero con todo ese trabajo que hay detrás, ¿cómo se lleva, voy a decirlo así claro, si te digo fake news, bulos, conspiranoicos, cómo redes sociales, no sé cómo plantearlo, pero ¿cuánta rabia da esto? Pues bastante. O sea, yo debo decir que una de las ventajas que tiene estar empezando y no haber producido aún muchísimo y demás es como que estás menos contaminado por todas estas cosas, pero sí que es un tema que es muy importante dentro del mundo de la ciencia. Es decir, hay artículos que se tienen que retirar porque han puesto datos que son falsos. No. O sea, incluso, claro, yo estaba más en plan mainstream, la tierra es plana. gente, claro, terraplanistas y tal. Pero bueno, vale, estamos. Vale. No, pero mucho claro, más interesante sí. a donde tú has ido, que es dentro, ¿no? O sea, ya Sí. el caballo Troya ahí. Sí, claro, o sea, hay fraudes, pues a mí me gusta pensar que es una parte muy pequeña del sector, pero siempre, o sea, siempre hay un poco de picaresca en todos los mundos. Entonces, eso es algo contra lo que se lucha. O sea, ahí son sobre todo las propias revistas, un poco las que se tienen que ir actualizando y... ¿Pero crees que hay picaresca o es más que la gente usa ChatGPT y luego no lo corrige? Supongo que podrás usar ChatGPT para generar, o sea, un gráfico que te dé la razón en alguna cosa y demás. Y ahí también hay un reto muy grande a la hora de cómo detectas. Bueno, supongo que pasará en este sector y en todos. O sea, pero se pone mucho esfuerzo en acabar con todo eso, ¿no? Y como hacer un poco la producción científica mucho más transparente. Es decir, hay bases de datos en lo que tú... O sea, porque tú al final todas las cosas que haces las demuestras con gráficas, las demuestras con imágenes, las demuestras con... Pues cada vez hay más y más repositorios donde tú vas almacenando todos estos datos y pues cualquiera puede descargárselos y mirar a ver si has mentido o no. Obviamente siempre se puede hacer el engaño y demás, pero bueno, ahí ya entramos un poco en la ética que tenga cada uno y... Que estaba pensando antes que también sería interesante pensar en si, bueno, estamos grabando esto, ha pasado un mes, aproximadamente un poco más de un mes de lo de la Dana, surge en la conversación ha surgido el tema de ciencia y política, o sea, los científicos más metidos dentro del plano político, con cargos. ¿Cómo ves tú esto? ¿Crees que debería haber científicos ahí? O sea, vivir de la política siendo científicos. Podría ser. Tío, igual lo planteas como una vía, pero ¿cómo ves esto? O sea, yo sí que creo que tienen que haber científicos de alto nivel involucrados directamente en las decisiones que vayan a ser determinantes dentro del sector. Creo que sí que hay puestos de asesores y demás. De hecho, creo que el gobierno hace poco ha incorporado a asesores nuevos que son científicos. Y, en fin, o sea, yo creo que sí que es una cosa importantísima, ¿no? En plan de alguien que sepa sobre el sector, sepa lo difícil que es conseguir financiación, sepa hacia dónde tiene que estar dirigida esa financiación, claro, para que el dinero llegue de la manera más eficiente posible. Es que está planteando algo que desde el mundo de la ciencia pueden ver muy lógico, que es que los asesores o técnicos sepan de lo que están asesorando. Y eso a ti te puede parecer muy lógico,
pero igual al político de turno le parece más lógico dárselo a su primo sin tener ni puñetera idea de eso. Pero bueno, eso no, como tenemos hablamos de la política, igual eso se lo preguntaremos a él. Sí, efectivamente. Pues bueno, vamos a ir con las últimas preguntas. Las de cierre. Un poquito de huelga. Bueno, no se puede decir clásicas porque no llevamos tanto tiempo. Claro, las preguntas. ¿Querer es poder? A ver, o sea... Responde con mente científica. Según los datos. Querer es poder, pero con ciertos límites. Es decir, o sea, tú puedes tener una idea, pero necesitas que esa idea haya sido reposada, haya sido repensada, haya sido tal. Y luego también hay una serie de cosas que no dependen de ti, a las que estás ligado, y puede ser que hayan cosas que por lo que sea pues no vayan a salir, pero yo sí que creo que queriendo vas a poder redirigirlo y llevarlo a algo que no tenías pensado en un principio. Y, o sea, por ejemplo, yo, que soy químico, una reacción es una cosa tan compleja que por cualquier cosa, o sea, por ejemplo, aquí en Valencia hay muchísima humedad. Sí. Pues la humedad es una cosa que en una reacción química puede terminar todo. Es decir, tú igual has tenido una idea de la leche, un proyecto interesantísimo, crees que tienes todos los medios para hacerlo y demás, y te pones a hacerlo y no te está saliendo, y resulta que es por la humedad. Que puede ser que no te lo llegues a plantear porque es una cosa... Al final nosotros sí que nos tenemos que plantear todo este tipo de cosas y demás, pero, o sea, obviamente siempre hay un factor fuerte, que, bueno, por llamarlo de alguna manera, que también va a determinar bastante. Pero yo sí que creo que queriendo, pues vas a poder redirigir las cosas o incluso borrón y cuenta nueva. Hasta el momento yo creo que es la mejor respuesta a esta pregunta. Porque ha incluido incluso el factor suerte, que obviamente en química, bueno, en investigación científica, pues hay una variable que es esta, ¿no? Y en la vida yo creo también. Sí. Esa es mi opinión. Pues claro, pero está feo infravalorar al resto de respuestas de cara a futuros invitados. Sí, de momento hasta hoy. Temporada 2 ya está en riesgo. Luis Miguel, gracias. La pregunta, hay que quitarla directamente. A ver, o sea, a mí me gusta pensar que nosotros como científicos trabajamos para analizar todo de la mejor manera posible y reducir ese factor suerte a lo mínimo posible. Es decir, tener un control total de todas las variables. Pero, por ejemplo, un investigador que quiera investigar algo y no tenga financiación, ¿puede? Puede, sí. ¿O necesita la financiación? O sea... Puede mal, ¿no? Claro, o sea, hasta que no la consigas vas a estar... Va a querer conseguirla. Sí, como tú decías, si el querer lo tiene claro, el propósito lo tiene claro, ya redireccionará hacia donde sea para conseguir lo que tenga que conseguir, los medios. O no, o sea, también es válido. O sea, al final es una cosa difícil y se puede tirar la toalla. Desestimarlo. O sea, Bueno. ¿Qué es para ti el éxito? Pues para mí personalmente el éxito sería tener una situación personal que incluye tanto la vida social como el trabajo y demás, con la que yo esté a gusto. Para mí lo más importante al fin y al cabo es que cuando me levante tenga ganas de salir de la cama, aunque todos sabemos que es muy difícil, pero sí, para mí el éxito principalmente sería tener tranquilidad, poder hacer algo que me gusta y, en fin, o sea, poder permitirme otras cosas fuera del ambiente laboral y que al final hagan un equilibrio. Cuando el éxito ya es lo que debería de ser básico. Sí, estamos en una situación jodida. Estamos en momentos. Por eso este podcast tiene sentido. Sí, ¿no? Pero que me parece muy lógico lo que dices, pero creo que antes había mucha más ambición en cuanto a una proyección de futuro, pensando en el éxito, que ahora, porque están tan jodidas las cosas que piensas, no, yo con estar tranquilo, vamos a mínimo, me considero súper exitoso. Y por terminar, Guillermo, al principio te preguntábamos qué soñabas cuando eras pequeño, qué querías ser de mayor. Morcillero. Y nos gusta cerrar preguntando
¿y ahora qué quieres ser de mayor? También es una pregunta bastante tabú, porque al final es lo que te digo, o sea, el mundillo tiene sus pros, tiene sus contras, hay días malos, entonces siempre te surge esa pregunta de ¿quiero seguir aquí? ¿No quiero seguir? Yo, más que nada por salud mental y también porque mi trabajo salga adelante, porque creo que es la mejor manera de pensarlo, yo ahora mismo pienso solo a corta vista hasta acabar la tesis doctoral. O sea, porque creo que de esa manera puedes disfrutar más de tu trabajo y al final eso también va a hacer que, en mi opinión, saques mejores resultados y, bueno, pues dentro de un tiempo ya cuando pueda recopilar todo lo que he hecho y demás, ahí ya será el momento de elegir y en fin. De mayor lo que quiero ser es lo que os decía antes, una persona tranquila y que pueda disfrutar de la vida. Creía que iba a decir morcillero, pero hubiera sido un cierre precioso, pero bueno. Sí. Es que sería muy bonito que al final se acabara haciendo morcillero. Yo creo que con tiene una técnica nueva que ha investigado él. Molecular. Nanomorcillas. Nanomorcillas. Que son las morcillas de Valencia, ¿no? Claro. O sea, Cierra tú. nada, Despídete. Guillermo, un placer. Mil gracias por habernos Muchas acompañado gracias. este ratito. A vosotros. Y nada, nos vemos por ahí. Exactamente. Nos vemos pronto. Chao. 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 Hasta luego. Vivir de esto es un podcast creado y presentado por Delia Arroyo y Luismi Gómez. La producción es de Obvio y Raro. La identidad gráfica de Error Studio. Y la edición de sonido corre a cargo de Adrián Fernández.